Mira, sí ha habido un mensaje de represión de la protesta desde que la señora Dina se sentó en Palacio de Gobierno, ¿no? Los muertos en Ayacucho y en Puno, y el frenar las demandas populares a balazos ha sido el signo autoritario de este régimen. A regresar a la coyuntura peruana y a conocer, explorar, darle mayor información a usted frente a la aprobación del Congreso de que los adolescentes de 16 y 17 años van a ser juzgados por delitos graves. Ya está conectada nuestra invitada Marisol Perestello, exministra de Justicia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Katripka. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Esta iniciativa, esta aprobación del Congreso, ¿usted la califica como positiva según lo que dicen los parlamentarios, los grupos parlamentarios que han votado a favor ya en segunda votación? Es para luchar contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana. No, no, no solamente no es efectiva, sino que está estudiado que es contraproducente. El estudio más serio que existe en México indica que hay 30.000 niños, niñas y adolescentes que fueron incorporados a la criminalidad organizada cuando se bajó la edad de imputabilidad penal. De hecho, hay sicarios de 7 años en México. Y eso tiene que ver con que el niño es más fácil de manipular, es más barato, eh, se puede generar dependencia con drogas o con amenazas, y es utilizado en el crimen organizado para transporte, también para sicariato, para extorsión, que son los delitos para los cuales se ha bajado la edad de imputabilidad penal como si no existiera sanción. En el Perú hay sanción. Lo que pasa es que tiene un régimen especial y puede cumplir hasta 10 años si tiene más de 16, entre 16 y 18 por determinados delitos. Incluso hay un incremento de la sanción penal cuando los adultos usan a los niños. Obviamente, si el propio Estado reconoce en el Código Penal que tiene que sancionar a un adulto que usa a un niño, es porque eso existe, es decir, se sabe, se conoce y está estudiado que el crimen organizado sobre todo utiliza a niños, a niñas y adolescentes para cometer delitos, ¿no? Pero no solamente quiero enfocarme en los compromisos internacionales, en el marco constitucional, en las normas de derecho internacional. No, dato mata relato. Y no hay efectividad en la medida que se ha tomado porque las cifras de criminalidad en delincuentes adolescentes, en este tipo de delitos no llegan ni a... Hay 1.800 menores infractores en todo el país. De esos 1.800, solamente 200 o 300 han terminado la secundaria, los demás no han terminado secundaria, algunos ni siquiera tienen primaria. Hay una relación con la deserción escolar, que es lo que debería el Estado estudiar, y eso te permitiría identificar responsabilidad en los adultos, en los padres, pero también riesgos en el barrio. Pero lo que quiere este Congreso es dar la sensación de que está haciendo algo y no está haciendo nada. Realmente vamos a ver qué están haciendo a fin de mes cuando se apruebe el presupuesto, si es que se incrementan los recursos para inteligencia policial, si se incrementan para crear especialidades como las que en su momento fueron la Policía de Investigaciones en el Perú, o una suerte de un modelo de especialidad de investigación para que se adquiera técnica y para que existan los recursos. En realidad esto es un error, legislativamente no sirve para nada, no tiene ninguna eficacia jurídica ni práctica el tema de seguridad, es una mala señal, es una invitación a la criminalidad organizada a convocar a niños más Jóvenes. pequeños, es decir, ya no van a ser delincuentes de 18 o 17, sino de 16 o 15 o 14 o 13, y eso tiene un agravante, y es que el niño está jugando, entonces suele tener mayores niveles de agresividad. Es un error por donde se mire, y la verdad es que no me sorprende que este Congreso, que solo aprueba tonteras, pretenda engañar nuevamente al país con una norma que no sirve y no resuelve el problema que ha creado con la incapacidad de perseguir el uso del poder para blindar el crimen, que es la ley de crimen organizado que han aprobado y que se está exigiendo, y es una de las demandas del paro que se ha convocado, porque la criminalidad organizada amparada en el poder es una de las características de las economías ilegales, ¿no? Que es Así lo que es. lamentablemente tenemos en el Perú y que ha infiltrado la política
y en parte incluso la ha tomado. Así es, lo que se propone es modificar el artículo 20 del Código Penal y hablamos de delitos graves como terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, violación sexual, entre otros. Y yo considero que el enfoque es pésimo. Tú quieres sancionar y llevar a un niño de 16 años a una cárcel que sea juzgado como un adulto, pero ¿por qué no vamos a la prevención? ¿Por qué no vamos a que estos niños puedan regresar a las aulas, que tengan un enfoque cercano con la cultura, con el deporte? ¿Por qué no rescatarlos desde las garras de la delincuencia y que puedan nuevamente insertarse en la sociedad? ¿Por qué este enfoque de que ahora este niño pueda estar siendo juzgado como un adulto? Pero además, Katiuska, más allá de este sentimiento que tú has expresado y que yo tomo, no lo repito, lo tomo tal cual, es decir, qué fácil agarrarse de la parte más delgada de la pita como siempre, no es eficiente. Porque si me dijeras que es eficiente, podríamos tener una discusión. O sea, tú me dijeras, mira, si aplicamos esta medida legislativa, se reduce el nivel de criminalidad, yo te diría, bueno, a ver, discutámosla. Pero está probado que no surte ningún efecto y que al contrario, lo que hace es generar un incentivo perverso para que se convoque a niños más pequeños, porque son más fáciles, más maleables, más fáciles de manipular. Un adulto es mucho más difícil de manipular, tiene responsabilidades, hijos, familia, es mucho más consciente. Un niño no. Y si a eso le sumas que tiene hambre, que con eso puede llevar comida a su casa, o que en su casa le pegan o lo violentan sexualmente, esto se termina convirtiendo en su nuevo hogar. Es muy peligroso, expone mucho más a la población, no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino a la población en general. Sí hay, parece que no supieran, pero sí hay sanción, se llaman, o sea, de hecho los centros de menores como Maranguita existen, hay sanción de hasta 10 años para determinados supuestos y entre 16 y 18 años, que es la edad que se ha puesto. Existen informes claros, contundentes, del Ministerio de Justicia, de la propia Defensoría del Pueblo, que en muchas cosas es un desastre, pero por lo menos en este informe de julio de este año, que tiene la data más actualizada, señala que es absolutamente no solo incompatible con compromisos internacionales y con la propia Constitución, sino ineficaz. Y lo que se necesita cuando se tiene que combatir el crimen organizado, la delincuencia común, es firmeza, reglas que se apliquen igual para todos y la certeza de que si no cumples la ley te vas a ir a la cárcel. Pero eso no pasa en el Perú porque este Congreso se ha encargado de regalarle a la criminalidad organizada que pueda tener un alcaldito o una autoridad que lo blinde. Y por eso es que el tráfico de influencias hoy no se puede perseguir dentro del marco de la ley de crimen organizado. Eso significa que no lo puedes sacar, por ejemplo, de Madre de Dios si el alcalde o el poder de turno ha hecho uso de ese poder para beneficiar a una banda. Y vas a tener que juzgarlo ahí y esto es plata o plomo. Así funciona el crimen organizado en el mundo. Plata o plomo. Lo que no compran, lo matan. Entonces, en realidad, si quieren dar medidas que sean firmes con las normas que persigan el crimen organizado y en particular el uso del poder para darle ventaja al crimen organizado. Y el uso del poder desde el Congreso es el que estamos viendo ahora cada día. Esta es una norma tonta, sin ningún efecto, que va a cuestionar más al Perú. Nos alejamos más de la OCDE, nos alejamos más de compromisos internacionales, nos ven más como un país simplón, sin capacidad de enfrentar una política de seguridad clara, con norte, 6 presidentes en 6 años, 23 ministros del Interior. La criminalidad se burla del país y obviamente usa al Congreso para distractores. Esto es un distractor que no tiene efecto. Ojalá que ese gran número de cobardes que no votaron en contra de esa norma y se abstuvieron, replanteen su posición, se informen, es muy fácil, pongan sicarios en México y van a ver que empiezan a los 7 años. Hay un estudio detallado de las causas por las que la criminalidad organizada usa niños, se les secuestra a esos niños y después se encuentran muertos en fosas. Hay organizaciones de madres buscadoras de niños y niñas desaparecidos porque fueron usados para el crimen organizado. O sea, lo que están haciendo es un despropósito
y no decirlo por temor a parecer blando con la criminalidad es un error. Fuerte, firme, pero inteligente, estratégico y sobre todo igual para todos. Para el que tiene poder no hay excepciones, al contrario, el que tiene poder tiene más responsabilidad. Y luego escuchamos algunas declaraciones de parlamentarios buscando opciones de luchar contra la delincuencia, como hace algunas semanas, ¿no? Por ejemplo, establecer nuevamente la pena de muerte o recursos como pena de muerte, cadena perpetua. Ahora tenemos que los adolescentes de 16, 17 años van a ser juzgados como adultos y siguen en lo mismo sin realmente establecer leyes que vayan a fortalecer la seguridad ciudadana. Al contrario, Katiuska, ¿no? O sea, compro nuevamente. O sea, no solamente dan leyes inútiles, sino que además dan leyes útiles para el crimen organizado. O sea, si solamente hicieran las cosas mal en favor de la ciudadanía sería terrible, igual lo criticaría, pero no solamente hacen cosas que no sirven para los ciudadanos, sino que hacen cosas que sí sirven para la delincuencia. O sea, están legislando para favorecer el crimen organizado. Primero, ya no hay colaboración eficaz. ¿Quién va a estar en la cárcel? El Burrier. El narcotraficante jamás, porque no van a llegar a él. Está escondido entre el poder y el dinero. Está escondido en sus privilegios. Segundo, quieren cargarse la extinción de dominio. O sea, van a hacer un montón de plata y esa plata no la vas a poder perseguir porque ya tiene que estar amarrada al proceso penal. Entonces, ¿qué hacen? Ponen gerentes de empresas fachada que tienen enfermedades terminales y luego sus hijos heredan eso, se acaban los procesos penales y eso entra al mercado legal cuando tiene origen ilegal. El fruto de un carro robado siempre será un carro robado. Eso, si tú no puedes acreditar cómo te compras una casa de $1 millón, se presume que eso no es lícito, pues. Entonces es verdad, en un país con tanta informalidad, el nivel del patrimonio que no puedes probar no tendría que ser tan bajito. Pero hay pues montos que tienes que explicar, ¿no? Van a abrir la puerta a la minería ilegal con el REINFO en diciembre y la minería ilegal está sirviendo para el lavado de activos, porque como el oro está protegido por este registro donde los ilegales se esconden, arruinando la vida de los informales y de los artesanales, el oro se vende y esa plata entra nuevamente al mercado y se lava. Entonces, no nos cuenten cuentos, ¿no? Y lo peor de todo es que liberan de poder ser investigados en el marco de la ley de crimen organizado, que tiene mecanismos procesales, al tráfico de influencias. Eso es inmoral. En algún punto, todas esas leyes van a tener que declararse, digamos, darse nuevas leyes, pero en el periodo de tiempo que la ley está vigente, le vamos a hacer un daño terrible a la investigación fiscal y a la persecución del crimen. Y yo hago directamente responsable a este Congreso cargado de delincuentes, de gente que se queda callada y de gente buena que hace lo que puede, pero lamentablemente no es suficiente. Y hago responsable a la presidente que prefiere no observar leyes. Tendría que observar esta ley porque todos los informes de los ministerios se están alineados, incluso el de Defensoría, y seguramente no la va a observar porque está arrodillada al poder legislativo. Es una pena, una vergüenza, pero creo que lo único que podemos hacer es no callarnos, es defendernos, hacer contención, resistencia civil y esperar que el proceso electoral nos devuelva una oportunidad en democracia para poder arreglar todo lo que estos han hecho en beneficio de la delincuencia común y de la delincuencia organizada y rescatar a las pocas voces que tratan en medio de tanta hostilidad de decir la verdad. Y estamos a pocos días de recibir a líderes de 21 economías en la cumbre de APEC. ¿Y qué país se van a encontrar? A pesar de que van a ser días no laborables, de que los niños van a tener clases virtuales, de que van a cerrar algunos tramos, de que van a venir cerca de 5.000 militares de Estados Unidos, que las calles de la capital van a estar desplegadas de policías y militares. A pesar de eso, van a encontrar un país donde va a haber también grandes movilizaciones anunciadas para esas fechas. Katiuska, van a encontrar un país tomado por la delincuencia y por el crimen organizado, porque eso es lo que está vendiendo las decisiones que han hecho. Si tú te vas a un país de verdad, pueden haber 27 actividades en paralelo y el país no se paraliza. Yo tengo que pagar planilla y CTS el 15 de este mes. ¿De dónde sacamos la plata? ¿Quiénes son los perjudicados? Los perjudicados son los trabajadores. O sea, que se van a ir de vacaciones en 3 días. ¿De dónde vas a sacar plata?
en los 2 meses más difíciles para el sector empresarial, que son noviembre y diciembre, Sí. por la doble planilla que tienes que pagar, paran 5 días. ¿De dónde sacas la plata para honrar tus deudas laborales, tus compromisos laborales? ¿Dónde van los niños? Van a tener que trabajar el sector privado lunes, martes y miércoles. ¿A dónde se van a quedar esas criaturas? ¿Dónde dejas a tus hijos? Si no hay, en este país no hay lógica de cuidado, no hay espacios donde se pueda dejar un niño mientras tú vas a trabajar. Entonces, ¿qué? No trabajas, no vas a trabajar. ¿Con quién lo dejas? Pagas a alguien para que cuide a tu niño que no va a ir al colegio. No se dan cuenta que no puedes parar la economía de un país porque no tienes capacidad de controlar la seguridad. El mensaje que le estás mandando a esas 25 economías que vienen es, mira, como vienes tú y no te puedo cuidar de otra forma, nadie se va a movilizar. Vamos a controlar la disidencia interna y el reclamo interno haciendo que nadie salga de su casa. O sea, ¿qué les pasa? El mensaje que están mandando es un mensaje pésimo, es un mensaje de no tengo el control. El ejército que está viniendo en Estados Unidos está viniendo a cuidar al presidente de Estados Unidos, no está viniendo a cuidar a PEC. O sea, la movilización no tiene que ver con la capacidad de controlar cualquier... además, las marchas que han sido convocadas son pacíficas, Exitosa. nadie ha convocado jamás. Yo respaldaría una marcha violenta, pero yo sí creo que tenemos derecho a expresarnos. Creo que tenemos derecho a decirle a la señora, oye, el pedido de esa marcha es bien simple. Es, oigan, congresistas, revoquen las leyes que están beneficiando al crimen organizado. Revoquen las leyes que están facilitando la coima y la corrupción. Por favor, paren de aprobar normas que están desmantelando la institucionalidad democrática. Dejen de socavar el sistema de justicia y el sistema electoral. Dejen de hacer que la gente esté expuesta a morir. El primer paro de transportistas, el líder de este grupo decía, hace 6 años nos extorsionan, pero ahora nos matan. Katiuska, mire ese mensaje. O sea, puedo vivir pero hoy me matan. Estoy saliendo para que no me mates. O sea, nos pueden pedir que no reclamemos por la vida de la gente. Se están sumando de gamarra, bodegueros, transportistas, ciudadanos, tejedoras, a donde yo pertenezco, además de primero la gente que es el partido en el que yo milito, que también está respaldando esto, y otros partidos, pero que ninguno va a ser tan ruin de pretender aprovechar políticamente el dolor de la gente. Ahora hay que movilizarnos como ciudadanos, reclamar, respetando, por supuesto, la tranquilidad pública, pero quedarnos callados es cobarde y lo que está en juego es nuestro país y nuestra libertad. ¿Y existe alguna preocupación? Porque eso es a mí lo que sinceramente me genera ese nivel de incertidumbre, de algún tipo de represión para la gente que está marchando de forma pacífica. No queremos que se repita lo que pasó en el 2022 y 2023. ¿Usted dudaría que ese gobierno pueda reprimir a los manifestantes? Porque no solamente van a estar los gremios de las distintas actividades como transporte comercial y es válido, sino también vienen las cerca de 100 familias de Puno y Juliaca que todavía no encuentran una respuesta, que todavía no encuentran responsables. Van a venir aquí en la capital, van a estar en Palacio de Justicia, van a exigir que por favor ya la Fiscalía Especializada pueda tener una forma más acelerada de darle al menos tranquilidad, porque ellos exigen justicia, no exigen más, no quieren dinero de reparación civil, quieren justicia para sus deudos. Mira, sí ha habido un mensaje de represión de la protesta desde que la señora Dina se sentó en Palacio de Gobierno, ¿no? Los muertos en Ayacucho y en Puno, y el frenar las demandas populares a balazos ha sido el signo autoritario de este régimen. Pero además de ese hecho, que podría tener responsabilidades individuales, lo más grave ha sido el silencio, tanto del Ejecutivo, que no ha hecho una sola comisión ad hoc. Mira, en el Baguazo, que fue terrible, se hizo una comisión ad hoc, hubieron 7 informes, se hizo una comisión investigadora en el Congreso de la República. Ahora el tema no se ha hecho nada, solamente en Ayacucho ha avanzado mucho la Fiscalía y hubo un pronunciamiento de la decana del Colegio de Abogados de ese entonces, Diana Gamboa. Pero después ha habido total indiferencia y han dado una serie de normas que lo que buscan es pretender garantizar el uso de la fuerza en la protesta, cuando el uso de la fuerza está regulado, Katiuska. Y yo confío en que así como en Barrio Chino se pudo recuperar el orden sin una gota de sangre, y además eso estuvo a cargo de Víctor Sanabria, creo que ahora también el despliegue policial que va a acompañar, no a amedrentar, acompañar a la marcha para garantizar el orden, si así fuera, va a respetar
las reglas en el Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho que se respeta tiene que también respetar el derecho de la gente a expresarse. Y además no se está pidiendo nada que no sea justo. Deroguen una ley que nos afecta y que solo los protege a ustedes porque trafican con sus influencias para beneficiarse del poder en contra de los intereses de la gente, de las necesidades de la gente. Y primero está la gente. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay justicia, pero eso que están haciendo no es seguridad, es amedrentamiento. Y ya si una población, a pesar de todo lo que ha pasado, de toda la sangre que se ha derramado, se levanta, es porque está dispuesta a dejarse la vida en esto, y creo que ese mensaje tiene que quedar muy claro. Y claro, son las personas de a pie, ¿no? En un principio el Premier dijo son personas vinculadas con acción terrorista. Falso. Hemos visto a las personas de los principales mercados de la zona de Lima Norte, hemos visto a Gamarra, hemos visto a los transportistas y han sido calificados o van a ser calificados como traidores a la patria. Cuando la población de boca en boca conversa con la gente y me dice ellos tienen que marchar porque los están matando, estamos con ellos. Nos están matando, nos están matando, porque esto no es Gamarra, no, es todos, toda la población está en riesgo. Yo ahora estoy en México en un foro que se llama América Libre y estamos hablando de las experiencias de lugares que ya tienen autocracias o dictaduras como Venezuela, como Nicaragua, pero también otras que están en camino a, porque se abusa del poder y se abusa de la posición de dominio. Y la ciudadanía tiene derecho a reclamar, no a usar la violencia, porque ese es el recurso de los incapaces, pero sí a decir con claridad, oye, no estamos dispuestos a dejar que te cargues el país y creo que todos deberíamos de salir a marchar pacíficamente, sin pretender llevar agua para el molino de nadie, ni capitalizar políticamente nada, simplemente expresarnos como ciudadanos, como madres, diciendo, mira, no estoy dispuesto a vivir pensando que mi hijo no va a regresar a mi casa porque le quisieron robar la cartera, ¿no? Yo creo que el celular. Y yo creo, Katiuska, que de eso se trata, ¿no? Y es ese llamado a decir, oye, no uses tu poder para blindar al jefe de tu partido, ni a tu amigo, ni a tu hermano, ni liberar a Orellana, que le robó tanto dinero a tanta gente, ni liberar a Inostroza, que estuvo negociando la sentencia por violación de una niña. Lo único que estamos pidiendo es justicia, nada más. Y la justicia que tiene que ser igual para todos. Si no se entiende ese mensaje, qué pena que sea en APEC, que yo creo que también genera tanta expectativa, pero hasta los gremios económicos están diciendo, oye, sí se entiende una marcha en un momento en el que para todos es un riesgo. Nadie con 2 dedos de frente va a invertir en un país que tiene que parar para organizar un evento internacional porque no tiene capacidad de administrar, primero, la expresión de desagrado de la gente de cómo se está llevando la gestión y segundo, de reclamar por seguridad. El mensaje hacia afuera es pésimo, Katiuska. Son ellos los que están socavando el éxito de APEC. Gracias a nuestra invitada Marisol Pérez Estello, exministra de Justicia, compartiendo esta información y esta decisión del Congreso aquí en Radio Exitosa.